¿Qué es aquello que entre más grande te lo entregan, más pequeño vuelve tu bolsillo? Y entre más derechos te promete, más libertades te quita. Unos lo llaman justicia social. Yo, con mi lupa de detective, lo llamo el caballo de Troya de la economía. Quédense hasta el final, porque hoy desenterraremos una coincidencia matemática tan exacta con la Venezuela de 2011 que les hará dudar si el que firma los decretos en la Casa de Nariño es un presidente o un médium invocando a un espectro de la quinta paila. ¿Es un aumento de salario o el acta de defunción de nuestra moneda? Lo sabrán en minutos. ¿Qué tal, tripulación de Gus en tu Vente? Aquí su capitán y detective de lo absurdo en El sarcasmo de la noticia. Hoy no vengo a darles palmaditas en la espalda. Vengo con el parche bien puesto para ver lo que otros ignoran. Ya saben cómo rodamos aquí. Aquí no repetimos noticias. Las pirateamos, las desnudamos y las desmenuzamos sin pelos en la lengua. Fíjense bien, tripulación. Elemental. El pasado 29 de diciembre, mientras el país buscaba las uvas para el año nuevo, el capitán del galeón Colombia soltó un cañonazo. Un aumento del salario mínimo del 23,78% para 2026. 2 millones de pesos. Suena a tesoro, ¿verdad? Pero como decía el gran Séneca, no hay viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y este barco parece que apunta directo a un arrecife de coral llamado inflación. Hagamos una deducción básica, al estilo Baker Street. Si el bolsillo del empresario está vacío y el Tesoro General de la Nación tiene un hueco fiscal de 30 billones de pesos, ¿de dónde sale el oro? No sale de la productividad, sale de la imprenta y de la ilusión. Pero esperen, que las huellas en el lodo nos llevan más lejos. Crucemos la frontera. Año 2011. Un tal Chávez decretó un aumento del 30%. ¿El resultado? Un éxodo que ya conocemos. El exfiscal Barbosa lo ha dicho claro. Esto no es economía, es una estrategia de abordaje. Están montando la pasarela para una Asamblea Nacional Constituyente. Si tú lees la Constitución, una Asamblea Constituyente no la convoca el presidente. La promueve el gobierno, la puede promover en el Tiene Congreso. que convocar es el Congreso de la República. Ok, si el Congreso la convoca, No, la promueve, Congreso ¿usted la no. respalda? El Congreso no va a convocarla y no necesitamos, ¿sabes por qué? Porque si ya tenemos Constitución, ¿para qué constituyente? Estoy convencido de que el único camino pacífico, lo vuelvo a repetir ante ustedes, el único camino pacífico para salir de esta tragedia social, económica y política, la cual nos trajeron 40 años de falsa democracia, no hay otro camino que el camino de la Asamblea Constituyente, una nueva Constitución. Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora bien, el salario mínimo a partir del 1 de mayo decreto su incremento en un 30%. 30%. Firmo el decreto. Cúmplase, señor vicepresidente y ministro. 30%. Firmado. Ayúdame, Silvia, por favor. Ahora bien, miren, ¿en cuánto va a quedar ahora el salario mínimo con este incremento? El mínimo básico, 799 bolívares fuertes va a quedar el salario mínimo. 799.000 bolívares de los viejos, ¿verdad? Ese es el mínimo básico. El mínimo básico. Ahora yo me puse a pensar, a trabajar con el ministro Jaiman, el Trudy, que le agradezco mucho todo
trabajo, su colaboración junto al ministro Isea, el ministro de Finanzas, el ministro del Trabajo. Entonces, ellos me presentaron las tablas, los impactos fiscales, que es un impacto fiscal grande, ¿no? Pero bueno, ustedes lo merecen, es justicia, más nada. A las operaciones ustedes podrán ver si nos equivocamos o no. El salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, año 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%, 23 en la base, 24,5 en el transporte. No en toda Colombia hay auxilio de transporte. Por eso también mostramos sin el auxilio de transporte, que también es la norma en el país, y pasamos a un salario vital, mínimo vital, familiar, de 1.746.882 pesos, que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7%. Quieren quemar el mapa antiguo, la Constitución del 91, para dibujar uno donde el capitán no tenga que entregar el timón jamás. Como diría Marco Aurelio, el objeto de la vida no es estar en el lado de la mayoría, sino escapar de formar parte de los locos. Y aquí, la locura es creer que repetir la receta de Caracas nos dará un banquete de París. Es sarcástico, ¿no? Nos dicen que el salario sube para que vivamos mejor, mientras el costo de vida se afila los dientes para devorarse ese mismo aumento antes de que llegue al cajero. ¿Recuerdan el acertijo inicial? El tesoro que te empobrece es el populismo económico. Te llenan las manos de billetes que mañana solo servirán para empapelar las paredes de la nostalgia. Les pregunto a ustedes, tripulantes, ¿estamos ante un genio de la economía o ante un aprendiz de dictador que está calcando el manual del socialismo del siglo XXI? ¿Será que el cambio era simplemente cambiar de país, pero sin salir de Colombia? Un consejo de detective para su vida diaria. Nunca juzguen a un hombre por lo que te dice que te va a dar, sino por lo que te quita para poder dártelo. Vigilen sus ahorros, porque el pirata mayor tiene hambre. Aquí vemos con el ojo derecho lo que pocos logran ver con el izquierdo: la mentira, la falsedad y la hipocresía de ciertos personajes. Si encontraste valor diferente en este análisis cargado de sarcasmo y realidad, comparte el video, activa la campanita y suscríbete al canal. Déjame tu comentario con la frase irónica: «Gracias, capitán, por este aumento que me dejó más pobre». Con Gus en tu mente, no robamos tesoros, pirateamos verdades con el ojo derecho que el izquierdo no quiere que veas. Te esperamos en el próximo Sarcasmo Noticioso. Cambio y fuera. Está el exguerrillero presidente Gustavo Petro, siguiendo los pasos de Hugo Chávez, buscando a toda costa caviar la Constitución colombiana. Ya logró cambiar el salario mínimo a casi el 30% como lo hizo Chávez. ¿Qué más vendrá para este país en manos de un exguerrillero? ¿Será que Chávez regresó de la quinta paila del infierno en cuerpo ajeno a destruir Colombia como lo hizo con Venezuela? Es una invitación a destruir la separación de poderes. Ya lo conocen los venezolanos. Francisco Barbosa, sobre proyecto de ley del gobierno Petro para convocar constituyente. Gustavo Petro decretó un incremento del salario mínimo del 23,78% para 2026, mientras que Hugo Chávez lo hizo en 2011 en Venezuela con un aumento del 30%.
Nunca antes en la historia económica de Colombia se había presentado un incremento del salario mínimo como el que decretó este 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro. Esto representa un cambio, positivo o negativo, en la manera en que los trabajadores serán remunerados a partir de 2026. Y aunque el jefe de Estado defendió que el aumento de 2 millones de pesos, un alza del 23,78%, contribuirá a reducir el desempleo, aún no se sabe cuál será su impacto sobre la inflación, el arriendo, indexado al IPC, los precios de los alimentos, los servicios públicos y el transporte. Pero lo que sí aseguran es que esta decisión amplía el hueco fiscal. Entre pensiones y salarios mínimos que deben pagarse con recursos del Tesoro General de la Nación, el costo adicional podría rondar los 10 billones de pesos, explicó a los micrófonos de la W y Caracol Radio Diego Guevara, exministro de Hacienda, quien advirtió que el déficit total de financiación podría ampliarse en cerca de 30 billones de pesos. Existen algunas estimaciones y predicciones, pero solo con el paso de los meses se verán reflejados los resultados de esta decisión, que ahora se busca llevar ante el Consejo de Estado para que sea declarada nula. El aumento del salario mínimo que Chávez hizo en Venezuela en 2011. En Colombia, a menudo se ha tomado como referente a Venezuela por su cercanía geográfica y por ser catalogado como un país con un régimen autoritario y una economía cada vez más deteriorada. La inflación ha alcanzado allí niveles tan elevados que ha provocado, entre otras cosas, una de las mayores migraciones jamás registradas. Algunos sostienen que la decadencia económica de Venezuela se remonta al gobierno de Hugo Chávez, quien en 2011 decretó un aumento del salario mínimo del 30%, una medida considerada desproporcionada y que para algunos analistas representó el inicio de la catástrofe económica. No obstante, otros sostienen que la crisis se debe principalmente al bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. ¿Sigue la Constitución colombiana? El exfiscal general comparó las pretensiones de la administración del presidente colombiano con lo sucedido en Venezuela bajo el régimen de Hugo Chávez. Francisco Barbosa, y docente de la Florida International University, comparó el proceder del presidente colombiano Gustavo Petro luego de que este jueves el gobierno, mediante Eduardo Montealegre, ministro de Justicia y Derecho, presentara su nuevo proyecto de Asamblea Nacional Constituyente. Esto lo que tiene de fondo no es otra cosa que el planteamiento de la izquierda el próximo año en el país. La izquierda no tiene proyecto político que ofrecerle a Colombia. Entonces, simplemente lo que hace es utilizar la batalla de la constituyente. Ya lo conocen los venezolanos, aseguró el exfiscal. Barbosa recordó cuando Chávez, en el año 1999, ganó las elecciones con una sola idea: poder cambiar la Constitución de 1958 que estableció el pacto de punto fijo y poder jurar sobre la moribunda Constitución del 58. Con una nueva, la izquierda va con un propósito, la constituyente, expresó. El abogado colombiano consideró que al ser este un proyecto político de la izquierda que no se va a hacer próximamente, pero que se está planeando, es importante advertírselo al país y al mundo en aras de defender las instituciones. Lo que el ministro de Justicia llama como bloqueo institucional, es decir, un ataque frontal al mismo Congreso que tiene que aprobar esa ley y que además ataca al Congreso por decir que ha sido inferior y no ha hecho las modificaciones, no es otra cosa que un ataque directo a la democracia. Para Barbosa, se trata de una invitación a destruir el Estado de Derecho y básicamente destruir la separación de poderes con la que se pretende, teniendo una constituyente, controlar el futuro del país. El académico comparó las pretensiones de la administración de Petro con lo sucedido en Venezuela cuando perdió el chavismo y le dieron las facultades legislativas al Tribunal Supremo de Venezuela. Querrán también la reelección y la no extradición de mafiosos.
Entonces, nosotros debemos tener los ojos muy claros para saber qué es lo que pasa en Colombia, pero saber muy bien cómo es que se hicieron las cosas en Cuba y en Venezuela para que no nos vayan a hacer las mismas cosas en Colombia, concluyó.